Bueno, buenos días a todas, todos, todes. Estamos aquí en nuestra cita de los viernes para compartir este espacio de reflexión de la imaginación crítica del impasse al pasaje con Graciela Frigerio, que tiene toda una investigación interesantísima acerca del cruce entre educación, saberes, desde una perspectiva un poco psicoanalítica. Habla del deseo de saber o de no saber como problema medular del presente. Facundo Rodríguez, que nos acompaña para presentar a Graciela y para introducir el debate. Entonces, bueno, Graciela, es un lujo tenerte entre nosotros. Facundo, gracias por tu participación y pues arrancamos con esta sesión de hoy, viernes 8 de septiembre. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Me voy a sumar al saludo de Leonora. Bueno, tengo un desafío aquí que es presentar a la doctora Graciela Frigerio. Graciela Frigerio. Graciela es doctora en educación por la Sorbonne, por la Universidad de París. Eh, Tiene todos los títulos que ustedes se puedan imaginar, desde la Universidad de Buenos Aires hasta la Universidad de París, pero se hace como una complicación presentarla desde ese lugar, porque finalmente esos títulos no terminan encuadrando, no terminan haciendo marco, ¿no? Para decir algo respecto a lo que Graciela nos ha transmitido mucho, que es hacer una suerte de elogio de los marcos, un elogio de los encuadres. Por eso voy a utilizar las propias palabras con las que Graciela suele presentarse, ¿no? Porque creo que de algún modo la nombran, siempre, por supuesto, con el equívoco presente allí, ¿no? Graciela siempre se presenta como una migrante disciplinar y efectivamente, para muchos de nosotros es una migrante disciplinar que hace una suerte de elogio de los conceptos viajeros, ¿sí? Que ha construido a partir de esos conceptos que hace viajar y que estira también de una disciplina a otra, unas cartografías que tienen la particularidad de ser adjetivadas como efímeras. Graciela piensa desde lo efímero, las instituciones en lo efímero. Y por supuesto también, digamos, si estamos hablando de una migrante disciplinar, de una viajera, siempre se instala por poco tiempo, porque anda viajando permanentemente en las fronteras. Las fronteras, podríamos decir, bueno, la frontera como límite, sí, quizá la frontera como límite, pero no tanto como el límite donde algo termina, como ella misma nos ha enseñado, sino como lo que relanza algo, la frontera como un lugar de relanzamiento, ¿no? Aquello a partir de donde algo comienza a ser lo que es, dice Graciela, ¿no? Y desde ahí ella se ubica. Para algunos de nosotros, Graciela representa lo que ella suele decir de otros, de sus maestros, ¿no? Para muchos de nosotros, Graciela es una maestra de pensamiento, porque nos ha hecho pensar todo de nuevo, como ella dice de sus maestros, ¿no? Nosotros la ubicamos allí. Eh, y finalmente, y ya le voy a pasar la palabra, a muchos de nosotros Graciela nos ha transmitido, que no ha explicado, que no ha enseñado, ¿no? Sino transmitido a partir de su testimonio, que es un ejemplo nuevamente, ¿no? Una posición ética ante su trabajo cotidiano, que es posible pensar, y es un verbo que nos importa mucho, sostener en distintos territorios en los que trabajamos, que es posible pensar incluso en la tristeza, incluso a veces exigidos de seguir pensando en esos momentos en donde parece que todo cruje, ¿no? Y todo se vuelve así como tembloroso. Así que bueno, eh, le doy la bienvenida, no sé si darle la bienvenida a este espacio, estamos juntos aquí ingresando, hay una cuestión de efectos especiales, estamos compartiendo la misma sala, Graciela es directora del doctorado en Sentidos, Teorías y Prácticas de la Educación en la Universidad Nacional del Litoral, y aquí estamos, desde el litoral
argentino para todos ustedes. Les presento a Graciela Frigeri. Bueno, llegó el momento tan esperado y tan temido. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a 17 por esta invitación. Es un honor, es un desafío, tienta y asusta a la vez. Vengo siguiendo el ciclo que organizaron y de verdad es un poco impactante decir, bueno, y uno va a estar ahí entre gente que ha pensado tanto, que ha producido tanto, que ha ofrecido cosas así tan sutiles para considerar cuestiones que nos importan. Así que muy agradecida y también les decía, bueno, a Leonora, a Benjamín y también a todo el equipo que ha ido acompañando y que ha asegurado todo esto, y a Facundo que me acaba de presentar. Quiero, antes de comenzar, compartir con ustedes como un poco la estrategia que voy a utilizar, ya que no tengo ni PowerPoint, ni diapositivas, ni nada, solo tengo las palabras que pueda hacerles llegar. Les cuento que suelo trabajar como por fragmentos, ¿no? Como siguiendo unas líneas de asociación, seguramente no libres, o por lo menos no del todo libres, no hay asociación desde mi perspectiva totalmente libre. Lo voy a hacer pidiéndoles así disculpas, es decir, quiero ser cautelosa y quiero ser agradecida, ¿no? Quiero como agradecer de antemano dos cuestiones. Una que tiene que ver con el agradecimiento a la invitación, es decir, una confianza puesta en su límite, para utilizar el concepto de límite. No saben nada de mí, no me conocen, y se les ocurre que, bueno, que pueden disponer de un tiempo e invitar a otros para escuchar las ideas que puedo tener. La otra cuestión es la hospitalidad, ¿no? Entiendo que 17, y eso fue lo que me llevó a aceptar la invitación, mediada también por Ana Uní, que hoy no puede estar con nosotros, digamos, esa hospitalidad a la extranjería, ¿no? Podemos todos hablar aparentemente la misma lengua y no, y cada uno pone su acento, elige sus adjetivos, sus adverbios, y seguramente cada uno de nosotros, bueno, llevamos las marcas de la época en el lugar donde vivimos y las cosas que hacemos, ¿no? Podemos decir, llevamos en nosotros las trazas de una actualidad. En el caso de la Argentina, es donde les hablamos, es una actualidad que está en llamas, ¿no? Es decir, es una actualidad particularmente borrascosa, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no es mi intención ser coyuntural, solo tengo que explicitar esto para que sepan desde dónde hablo. Pero también es cierto, debo confesarles, que hace ya bastante tiempo que algunas cosas perseveran en preocuparme, insisten, ¿no? Podría decirles que insisten al modo en que uno podría, por ejemplo, decir, Thanatos persevera, Eros insiste, ¿no? Es esa relación entre lo que apunta hacia la destrucción y a destruirse, y aquello que apunta a tender algo que propicie lo común. Fíjense en la prudencia que digo, no digo la pulsión de vida propicia, hace, logra, no. Digo, hay una tensión ahí, y hace tiempo que me preocupa cómo esta tensión se cortó. Se cortó, quiero decir, cómo, podríamos decirlo así, podemos sostener una hipótesis de una desintricación pulsional. Esa desintricación pulsional se expresa de mil modos. Yo voy a tratar de bosquejar lo que vengo reflexionando, y lo voy a hacer desde... a ver, yo no podría encarar una conversación, Paco dijo algo de esto, sin reconocer mis filiaciones, ¿no? Mis filiaciones simbólicas. Esto quiere decir también que me inscribo en una línea que dice, hubo otros antes que yo y otros vendrán después. Y por lo general me gusta rendir homenaje a los que estuvieron antes, que me ofrecieron a pensar, ¿no? Entonces, para iniciar acá, había imaginado compartir con ustedes cosas que ustedes ya saben. No creo inaugurar nada, no creo estar estrenando una hipótesis, un discurso, un concepto, pero me acordaba de dos pensamientos que me permiten describir y homenajear, es decir, describir dónde estoy y homenajear a algunos, ¿no? Pensaba en Albert Camus,
cuando en un momento muy álgido de la historia, en una conferencia, dice, mire, yo sobre la actualidad, dice, mire, yo sobre esto no puedo decir nada definitivo. No, olviden que yo diga nada de definitivo. Lo invitan a decir algo definitivo en una coyuntura álgida en Argelia, ¿no? Y un tiempo después, en una conferencia que da en Atenas, ¿no? Perdón, en Jerusalén, Derrida dice, ¿cómo no temblar? ¿No? Y yo nada, me gustaría compartir con ustedes que ando temblorosa, y por eso también prudente, y ando balbuceando, si ustedes quieren. Me parece que las circunstancias de la coyuntura del mundo a mí me hace temblar, y también me hace ir, vieron, así como uno va tanteando, a ver si por acá, si por allá, ¿cómo hago para elaborar algo? Entonces es así, temblorosa, tanteando, dispuesta a revisar las hipótesis, a veces deseando que no tengan posibilidad de concretar. Lo mejor que deseo para esta hipótesis es que sea falsa, por decirlo de alguna, tener que desmentir la hipótesis. No, me disculpe, me equivoqué. Pero hace bastante tiempo, antes de que nos tocaran los años de vida covidiana, que había empezado a preocuparme en algunos contextos lo que podríamos decir como unos rostros de la pulsión de muerte que empezaban a darse a ver bajo las formas sociales. Aclaro acá, y si no se entiende me paran y me dice que así la volvé para atrás, entonces no entendió nada. Quiero decir con esto que hay, vamos a decir, hay una relación entre el estado del lazo social, la condición del lazo social y la condición de las relaciones de saber. Fíjense, no estoy diciendo la relación con los saberes en general, sino la relación de saber, al modo de una relación de objeto. La cuestión social empezó a crisparse en muchos lados, a dislocarse. Algunos hablan de desilván, de deshilachamiento, de desenlazamiento. Desenlazamiento es una palabra muy fuerte que tiene que ver también con esta desintricación pulsional. Y esta situación llevó a que se exacerbara, y estoy siguiendo un poco la hipótesis de Eugène Enriquez, el miedo a pensar. Eugène Enriquez, ustedes lo reconocerán, es el fundador de esa posición de la sociología clínica, es decir, una sociología dispuesta a escuchar el sufrimiento, el padecimiento del sujeto. Eugène Enriquez escribe hace muchos años un libro precioso que compila, que se llama Désir de penser, peur de penser, deseo de pensar, miedo de pensar. En ese artículo que hace Eugène, él dice, estamos en un tiempo donde estamos como tupacamarizados, digamos así. No quisiéramos pensar, desearíamos pensar, pero pensar nos aterra, ¿no? Algo en la estructura, en las condiciones del tejido, hace que pensar se vuelva una osadía peligrosa. De hecho, escuchando algunas de las conferencias anteriores o presentaciones anteriores, hemos visto como ciertas producciones, animarse a filmar algo, a decir algo, a posicionarse en otro lado, llevó a exilios, migraciones, formas de estar preso, etc. Digo, no me son ajenas esas posiciones, no se trata de hacer una biografía personal, pero digamos, en mi vida, el haber tenido que vivir afuera muchos años, no exactamente por una opción personal ni turística, digamos, sino porque no me quedaba otra, me llevó a considerar con particular sensibilidad, si ustedes quieren, o atención, algunas cuestiones. Pero volvamos a Eugène Enriquez. Eugène Enriquez dice, pensar está muy complicado, y en realidad el problema no es solo que esté complicado pensar en sentido estricto, quiero decir, no, bueno, junto unas ideas, digo algo, me parece, sino pensar en el sentido de animarse a discutir los paradigmas hegemónicos que construyen cercos cognitivos en nuestra reflexión. ¿No? Entonces, la hipótesis sería, yo creo que en estos tiempos hay una cantidad importante, una tendencia a autoencerrarse en cercos cognitivos que se vuelven fortalezas. Fanatizaciones, formas autoritarias de decir, maneras de renunciar a la conversación. La conversación que ustedes proponen también exige un movimiento, ¿no? Que nos dice la filosofía, que bueno, para conversar hay que estar dispuesto a dejarse desalojar un ratito de la posición que uno tiene. Es decir, exige desaferrarse. Uno puede volver a la misma posición, pero no hay conversación si no hay disponibilidad a dejarse conmover.
si ya era bastante severa esta idea de Eugene Enríquez, el miedo a pensar, parece estar ganando la partida, era más duro todavía y en cierto momento era de verdad casi a ver, difícil de leer y difícil de escuchar lo que él quería decir, ¿no? Él dice, bueno, es un momento donde la pulsión de muerte parece estar soltándose. Cuando la pulsión de muerte se suelta, pasan cosas terribles, extraordinarias, insólitas en las sociedades, ¿no? Aparecen unas figuras y él nombra algunas y a mí se me ha ocurrido nombrar algunas otras dándoles otro nombre, ¿no? Y dice, bueno, a ver, el conformismo es un rostro de la pulsión de muerte, ¿no? La arrogancia, va a decir años después, es un rostro de la pulsión de muerte, y quizás vayan juntos, ¿no? Una cosa con la otra. La cultura de lo uno es un rostro de la pulsión de muerte. La ideología gestionaria es un rostro de la pulsión de muerte. ¿No? Estas formas, estas expresiones, estas corporizaciones, por decirlo de alguna manera, de la pulsión de muerte, van tomando distintas formas, pero tal vez podríamos nombrar estas y agregar algunas más, diciendo que es como si uno tiene una mirada contemporánea sobre la actualidad, y entiendo que importaba la perspectiva contemporánea para ustedes, lo hemos visto en unas conversaciones anteriores, digamos, si uno tiene esa mirada contemporánea, aparece un conjunto de preocupaciones acerca de lo que podríamos nombrar una extensión de las banalidades del mal. Todas ustedes tienen en la cabeza la famosa historia de Hannah Arendt, con todas las complicaciones y discusiones que esto apareció, que una banalidad nada banal, esto era lo curioso de la banalidad, ¿no? Que tenía que ver con algo de saber bajo una forma muy particular, que es fingir ignorancia, o buscar ignorancia. No, yo no sé. Yo la verdad no me enteré. Yo la verdad no lo vi, ¿no? Entonces podríamos decir que hay una extensión de las formas de las banalidades del mal. Y cada una va a producir, en mi hipótesis, un impacto, un efecto sobre las relaciones de saber. Digo todo esto porque en el fondo lo que me hace temblar, y también es una hipótesis que, bueno, que tiene sus filiaciones también, Sophie de Millola-Mellor, el mismo Enríquez, muchos de distinto nombre y de distintas disciplinas, que es una preocupación por lo que me parece estar detectando, que es una merma en la opción por la opción sublimatoria, ¿no? Es decir, es como si ese pasaje, esa alquimia de la pulsión a la sublimación, ¿no? Que exige un enorme trabajo, una gran renuncia, un gran reacomodamiento del aparato psíquico y del mundo externo. Quiero decir, en este sentido yo podría decir, pienso moebiusianamente. No se me ocurre que puede pasar algo afuera que no sobresalte la subjetividad, y no se me ocurre que haya producción subjetiva sin que impacte en la sociedad que está alrededor, ¿no? Entonces, entre esas extensiones, podemos decir, de esa ampliación de la banalidad del mal, hace un tiempo di con un antiquísimo concepto que lleva una palabra rarísima, no figura en el código cotidiano, que por lo general tampoco figuraba en el mío, que tiene su origen en el pensamiento griego, que es la pleonexia, ¿no? Pleonexia es una palabra así muy antigua, que fíjate que para los griegos era tan importante que decía, donde hay pleonexia no hay democracia. ¿No? Esa contundencia tenía, no la palabra, sino lo que la palabra venía a representar. Y la pleonexia venía a representar una especie de codicia, avaricia, deseo de acumulación, de unos que quieren quedarse con lo que no es apropiable, porque no debería ser apropiable, porque forma parte de lo común. No sé si logro ser clara, si no, por favor me avisan, ¿no? Quiero decir, a ver, los acumuladores compulsivos de beneficios de todo tipo, incluidos de los beneficios secundarios, de vivir de las miserias de otros, ¿no? Esa acumulación para los griegos recibe ese nombre, pleonexia. Era lo que rompía la ley de la justa medida, era lo que rompía la ley de la distribución, y de alguna manera era lo que, podríamos decirlo mucho tiempo después, venía a interrumpir el circuito del don, ¿no? Para pensarlo al estilo de Marcel Mauss.
Entonces, estos son tiempos de una pleonexia desmedida. No digo que apareció la pleonexia en este momento de la historia del mundo. Digo, en este momento se agudizó la dimensión de la codicia. Y en consecuencia se potenció la dimensión del empobrecimiento, la miseria. Y con esto, y no porque necesariamente la miseria construya esto, pero con esto, digamos, por lo menos muchos de nosotros que trabajamos mucho en territorio. Ahora, Ricardo, espérate que ya te escribo, pleonexia, con X, pleonexia, ¿sí? ¿Va bien? Yo les decía, se incrementó, se extendió, se amplió, algo que aquí con Eduardo Rinesi trabajamos mucho, que es la construcción de un resto, ¿no? Un resto que se construye con lo que el psicoanálisis en la voz de Rosolato ya hace tiempo definía como los sacrificables, ¿no? Rosolato, un psicoanalista francés muy interesante, Rosolato decía, bueno, cada época y cada cultura elige sus sacrificables. Pero históricamente los sacrificables hacían figura de condensación, ¿se entiende? Si estaba aquel que se ofrecía, no que se ofrecía personalmente, sino que una comunidad decía, vamos a sacrificar a esta, a este, a los que fueran. Pero eso adquirió una dimensión muy particular de los sacrificables, es decir, justamente para pensar en otra manera de entender la frontera a la que Facu aludía, digamos, los que quedan en el borde de la polis, ¿no? Aquellos que no importa que estén documentados, no alcanzan sus papeles para que puedan entrar, ¿no? Es decir, los que quedan de verdad descartados. Esta cuestión de la pleonexia y la construcción del resto me llevó a recuperar también un antiguo texto, en este caso de Freud, ¿no? Freud tiene un pequeño artículo donde habla de los excepcionales, de la figura de la excepción, no al estilo de Agamben en el estado de excepción, no, sino algunas personalidades, algunos caracteres excepcionales. Freud lo hace haciendo una breve mención a una obra de Shakespeare, de un rey, Ricardo III, que era pobre, bastante desgraciado, en su vida, que su cuerpo no lo favorecía, que había sido objeto de burlas, de desdén, de desprecio, de ausencia de reconocimiento, y que se volvió, para decirlo casi como un cuento infantil, malísimo, ¿no? Y este rey decía, miren, a mí no me pidan que cuide nada, no me pidan que me atenga a ninguna ley, porque a mí ya me pasó de todo y ahora la ley la hago yo y me importa nada, ningún otro, ¿no? Entonces, uno podría pensar los excepcionales, como uno lo dice como un elogio, ¿no? Es excepcional, es magnífico, es extraordinario. Lo puede decir como una extrañeza, es rarísimo, es excepcional, ¿no? Uno puede decir, no sé, pasa una vez, es un acontecimiento, ahí. Y otra cosa es esta posición subjetiva, vamos a llamarlo así, de excepcionalidad, y esto es una preocupación, qué condiciones subjetivas se están produciendo en tiempos de pleonexia extrema, ¿no? Que construye, que podría construir, para ser prudente, a grandes sectores de la población los sacrificables, los colocados y tratados en el lugar del resto como excepcionales. Quiero decir, con esto estoy exento de cumplir con ninguna ley. No estoy diciendo que esto sea lo que acontezca en todos los sujetos que están en situación de total orfandad, orfandad política, ¿no? Es decir, no reconocidos en la polis, sin derecho a nada, sin derecho a reconocidos, ¿no? No tienen dónde vivir, para comer tienen que revolver de la basura, es decir, restos que se dejan para los restos, ¿no? Si ustedes piensan en una sociedad que permite que sea lo que descarta, lo que echa a la basura, que se vuelva el alimento de los otros, es simplemente porque algo pasó ahí, ¿no? Que al otro se le extrajo, se le sustrayó la posición de sujeto, no hay otro ahí, ¿no? Solo si no es otro, uno podría decir, bueno, ¿y qué coma de la basura que me importa? No es así. Acá, en este punto, y antes de avanzar por esto, y si me pierdo, ustedes o Facu me reorientan, en este punto me acordé mucho,
preparando esta reunión con ustedes, del trabajo de Derrida. ¿Se acuerdan de Derrida, un psicoanalista francés que murió hace poquitos años? Y el último seminario que Pierre Derrida organizó, lo organizó bajo un título muy así sobrecogedor, Lo deshumano, ¿no? Y cuando Derrida tiene que decir, bueno, a ver, ¿cómo va a entender lo deshumano? Y lo entiende en parte también como una producción temporal, ¿no? Él no lo nombra, pero en realidad retoma una posición que tiene que ver con la teoría del derecho. Voy primero a la teoría del derecho y vuelvo a Derrida. La teoría del derecho la sigo desde hace mucho tiempo por un tipo que me rompe la cabeza. No sé si estoy de acuerdo o en desacuerdo con todo lo que dice, piensa y escribe, pero no deja de conmoverme, que se llama Pierre Legendre. Pierre Legendre es un teórico del derecho, un historiador del derecho y un psicoanalista, un institucionalista. A él le importa entender, como Enríquez, qué pasa con las instituciones y cómo hacemos sociedad, dado que ambos piensan, y yo también, que no hay sociedad sin instituciones, que no hay sujetos sin instituciones. No, pero Pierre Legendre recupera del antiguo derecho romano una expresión que para él viene a dar cuenta de cómo podemos hacer para vivir juntos. Vivir juntos, ¿no? Acá tenemos una analista que se llama Marcelo Persia, que dice, no es vivir juntos, es el común vivir. Bueno, podemos encontrarle matices a esta forma de decir, estamos entre otros, con otros, hay otros ahí, ¿no? Otros, y yo les diría, tanto más invocados en esta actualidad, en este momento oscuro, como tiempos oscuros, como decía Hannah Arendt, para referirse a algunos tiempos, son más invocados que más renegados, ¿no? Quiero decir, estos son tiempos de alteridad limitada, de otredad limitada. Hay muchos otros que no son otros para algunos. Los que están en la violencia no, digamos, tienen aceptan una otredad muy acartonada, muy contenida, muy escasa. Pero la expresión del derecho romano, ustedes la conocen sin duda, que Legendre recupera, es el vitam instituere. Es una expresión muy contundente porque dice que para que haya sociedad tiene que funcionar algo así como una fábrica de imágenes. Y que la imagen que hay que producir, las imágenes que hay que producir, es una imagen muy particular, porque es como si en cada sujeto tuviéramos que construir la imagen del otro como semejante, dice Legendre, y ese mismo otro un sujeto diferenciado. Fíjense, diferenciado, no desigual, ¿no? Entonces se trata de reconocer ahí dos cosas, la semejanza y la diferencia. Vuelvo ahora al desarrollo de Derrida. Derrida dice que estos tiempos son tiempos donde se reniega de la semejanza, ¿no? Entonces, a veces cuando trabajo compartiendo esto, ¿qué significa borrar la semejanza, ¿no? Y lo que se me ocurre es recurrir a esa representación. ¿Vieron cuando hacíamos monigotes de chicos, ¿no? Que se hacía la cabeza redonda, dos palitos así Y imagínense eso en un pizarrón, ¿no? Imagínense un borrador a la antigua. Yo soy una señora grande, así que usábamos borrador de chicos. Imagínense un borrador que va como borrando, limando, sacando, ¿no? Algo del contorno de ese monigote. Eso es, digamos, limarle la semejanza al otro, retirarle la semejanza al punto tal de que el otro ya no es un otro, ¿no? El trabajo de lo desemejante, el trabajo de lo deshumano, borrarle la semejanza al otro humano. Derrida trabaja sobre esto, no es el único, pero me permitió como asociar, tratando de... Es decir, yo no sé si ustedes alcanzan a escuchar lo que me sobrecoge, si ustedes quieren hasta la angustia, ¿no? Como decir, a ver, estamos en un momento donde la pulsión de muerte, que es un concepto que más mala prensa no puede tener, y que sin embargo es importantísimo para la vida, y que es importantísimo para la vida en su función, la que describe Natalie Salzman como pulsión anarquista, es decir, aquello que nos permite separarnos en un momento justamente para poder seguir viviendo. ¿No? Freud nos decía, bueno, hay una vertiente estructurante de la pulsión de muerte, no podríamos pensar si no podemos analizar esto sobre la pulsión de muerte, pero Natalie Salzman agrega esto, es decir, bueno, hay momentos donde la pulsión de muerte trabaja totalmente al servicio de la vida.
Bueno, pero esto implica una reacomodación, una elaboración, una vuelta de tuerca, bastante obstaculizada en este momento, digamos, ¿no? Está la cuestión del pegoteo, ¿no? O la cuestión de ese desentendimiento de la otredad y ese desentendimiento de algunas funciones simbólicas, ¿no? Es un tiempo, a ver, yo había pensado, había imaginado empezar de otro modo, por supuesto, después me fui para otro lado. Entonces, mire, primero que nada tengo que decirles que yo me filio simbólicamente con algunas cabezas, algunas obras, y que cuando las nombro, no es por hacer gala de que leí este o aquello, qué sé yo, sino porque me reconozco como heredero, como descendiente, como heredera, y en consecuencia me permito también ese juego muy derridiano, ¿no? De ser infiel en la fidelidad, ¿no? Pero quiero decir, quiero tomar esto porque no, porque quiero discutir, porque me siento muy apenada por los esfuerzos del fantasma de autoengendramiento que está trabajando en esta época del antropoceno, ¿no? Un sujeto que se hace a sí mismo, un sujeto que no desciende de nada. Y filiarse, y eso para poder vivir con otros es condición estar filiado, y esto significa también estar reconocido, lo que los sacrificables no están, lo que el resto no está, lo que la pleonexia no quiere dar. Pero en la palabra filiación tiene fil al principio, y fil, si uno lo trabaja en francés, va tanto para el lado de hilo, lo que hace tejido, ¿no? Lo que permite un lazo, como de hijo, ¿no? Y estos son tiempos donde el fantasma de autoengendramiento desatado anula la cadena filiatoria, es decir, hace un hueco en lo intergeneracional. Esto de hacer un hueco en lo intergeneracional, más allá, no es solamente el orden simbólico que estamos hablando, que es el efecto que finalmente nos desestructura, ¿no? Digo, en nuestros países, en algunos de nuestros países, ustedes dirán si se identifican con eso o no, nosotros tenemos épocas donde esa trama intergeneracional, en la que se expresa lo transgeneracional, ha sido profundamente horadada, erosionada, bombardeada. En muchos de nuestros países, o en algunos de nuestros países, los señores de la guerra, los señores de la muerte, han decidido tomar para sí, rompiendo, transgrediendo, negando la ley estructurante de lo humano, han decidido tomar para sí vidas, sujetos y subjetividades, ¿no? Secuestrados, torturados, desaparecidos. Es decir, hay una trama en lo intergeneracional que ha sido seccionada, no por la forma estructurante de la pulsión de muerte, sino por la pulsión de muerte desatada, desanudada de la pulsión de vida, ¿no? Por supuesto, perduran lo que Jacques Arrun llamaba los contrabandistas de la memoria, ¿no? Es decir, los que iban pasando en una manera particular de la noción misma de pasar. Asun tenía una expresión muy poética en Contrabandistas de la Memoria, decía, es una invitación que uno hace a otros, los que vienen después, para caminar por las mismas huellas de los que estaban antes, a sabiendas de que el mar borró esas huellas de la arena. No sé si soy clara, es decir, nos invitan a seguir algo que no existe, porque las herencias se inventan, es decir, las recibimos en la medida que nos las inventamos, pero no están ahí, ¿no? Entonces, por supuesto, quedan contrabandistas de la memoria, por supuesto, quedan aquellos que pugnan, que trabajan, que militan, que se esfuerzan por una justicia al estilo de Derrida. Ustedes recuerdan, Derrida decía, no hay justicia posible si en el momento de decidir no se toman en cuenta los espectros de los que no están y los espectros de los que aún no llegaron, ¿no? Y podríamos agregar a esto, siguiendo a Alejandro en particular y a Saint-Germain de Canadá en forma específica, digamos, una justicia genealógica. Hace falta que algo se salde, que una deuda de vida, escrita de vida con B corta, y una deuda de vida escrita toda junta con B larga, se salde con las nuevas generaciones. Quizás a fuerza de tanta deuda no saldada, no lo sé, pero me parece que esa deuda no saldada ha creado en las subjetividades una subjetivación trágica, revanchista,
envidiosa, no sé, estoy tratando de encontrar la palabra que describa esa posición, que no es propicia a un mundo en común, porque es casi como para pensarlo kleinianamente, ahí donde hay envidia no hay lazo social, digamos, ¿no? Y la revancha, y la venganza, y bueno, nada, trabajan en un peligroso filo de la navaja. Digo, apuntan a destruir y terminan creando autodestrucción. Entonces, tengo la impresión a veces, por momentos, en algunos sectores, grupos, agrupamientos, no grupos, agrupamientos, es decir, unos conjuntos que se forman sin llegar a construir grupos, que hay un deseo de desentenderse, de renegar, pero de renegar así en el sentido de no quiero saber nada, con ninguna afiliación, ¿no? Como si dijeran en algunos lugares, esa generación anterior, la verdad que nos ha dejado tan desamparados, no ha sido generosa en su transmisión, no nos ha pasado la relación con la ley estructurante, condición de la transmisión, de eso trata de saldar la deuda de vida, inscribir al otro en la relación con la ley, que ahora de verdad preferimos no tener ni padres, ni madres, ni nada, ¿no? Nos hacemos nosotros. Por supuesto, las políticas de lo que hay unas discusiones que han mantenido el psicoanalista Mellman con el filósofo Stiegler, donde ellos dicen, bueno, estamos en épocas de un capitalismo pulsional, ¿no? Es decir, un capitalismo pulsional no, digamos, y curiosamente, y por esto mismo, por el exceso, por el desborde de lo pulsional, un capitalismo que no permite la libidización, ¿no? Es decir, la libido viene a ligar lo pulsional, ¿no? Entonces ellos dicen, no, esto está desatado, esto se fue de mambo, ¿no? Y ellos señalan este capitalismo pulsional como el rasgo de identidad del antropoceno, nombre pomposo que hemos dado a estos tiempos. En esta línea aparecen varios trabajos de distintas perspectivas teóricas y distintas disciplinas que apuntan a alertar, simplemente voy a mencionar algunas. A ver, teníamos el miedo a pensar, ¿no? que Enriquez nos proponía. Tenemos lo que Lyotard trabaja sobre un artículo de Freud, un trabajo muy complejo de Lyotard, a propósito de tiempos de apatía teórica, ¿no? Es decir, unos tiempos donde el cerco cognitivo, Lyotard no utiliza el concepto de cerco cognitivo, lo utilizamos nosotros, donde el cerco cognitivo nos limita a ser repetidores, acríticos de un discurso hegemónico. Tendríamos lo que algunos, y curiosamente algunos economistas, llaman estupideces funcionales. Una estupidez funcional es, digamos, esa situación por la cual se cree y se trata de instalar y de instituir que la ley del cálculo es la única que vale en la actualidad, ¿no? La ley del cálculo expresada en un resultado, ¿no? Y tanto Stiegler como Mellman dice, bueno, cuando eso pasa, se acaba de destruir la posibilidad de la relación de saber. Fíjense, estoy citando gente, unos viven en Australia, el otro en Inglaterra, el otro en Francia, y algunos murieron. Nos negaron estas ideas para que pensemos. Entonces, miedo a pensar, apatías teóricas, estupideces funcionales. Podríamos seguir con una lista que termina construyendo lo que algunos denominan una miseria simbólica, ¿no? Por supuesto estoy hablando de hipótesis acerca de una tendencia, no estoy diciendo la miseria simbólica trona así como un rey en el mundo. Pero una miseria simbólica tiene que ver con el modo en que el resto, ¿no? Digamos, ha perdido la capacidad de relacionarse con las cosas. Freud, recuerdan, había sido muy sabio cuando dice, bueno, cuando una cultura genera, digamos, un malestar tan grande, esa cultura no merece seguir existiendo, ¿no? Sí, bueno, a ver, cuando un sector de la población se da cuenta que es con su sangre, sudor y lágrimas, que vive un cachito de la población y que sangre, sudor y lágrimas construyen objetos, productos y bienes a los que nunca va a acceder, lo mínimo que puede pasar es que se indignen, se revuelten, ¿no? Y esa cultura no merece seguir, no merece continuar.
¿Será este tiempo? No los podría decir. Pero en todo caso, uno percibe una miseria simbólica que se expresa casi como, a ver, algunos dicen indiferencia, no estoy segura, sino más vale una posición de supervivencia, no queriendo saber, o fingiendo ignorancia, o inculcando ignorancia, ¿no? El concepto de inculcar ignorancia es de Eric Orsenat. Y él dice que ha sido en una novela, El cartógrafo de Lisboa, donde Orsenat dice que un personaje, el hermano de Cristóbal Colón, ni más ni menos, dice que está así como sorprendidísimo, que aquellos de los que hubiera esperado que le brindaran el acceso al saber, se encargaron de inculcarle ignorancia, ¿no? Es decir, de ir clausurando las posibilidades de verdad acceder al saber, y acceder al saber exige, me parece, ustedes podrán discutirlo, una manera de relacionarse con el extranjero, con lo extranjero. No quiero caer en las fórmulas que el extranjero nosotros mismos, que son todas válidas por otro lado. Digo, a ver, nacemos como extranjeros radicales, nacemos totalmente desamparados, dependemos de un buen entendedor, pasamos la vida en busca de un intérprete, y estoy siguiendo Piero Alañez, Silvia Bleichmann, digamos así, tenemos el cuerpo que nos es totalmente extranjero, y todas estas cuestiones tienen que ver con algo del título también de este ciclo, que tiene que ver con umbrales, pasajes y fronteras, ¿no? Es decir, pasar el umbral, quedarse en el umbral. Podemos agregar, digamos, la idea de puerta, de portal, de portón, ¿no? Ustedes saben que ya la idea de umbral, y es muy interesante observar esto en la arquitectura japonesa, el umbral se significa con pequeñas cosas, ¿no? Pero el umbral es una advertencia. A veces tiene una cierta monumentalidad, ¿no? Y el umbral también remite a lo sombrío, ¿no? Y uno puede decir que uno llega a la vida después de un pasaje animándose, no sé, pero expulsado sale por ese umbral, ¿no? Que lo deja a uno a las puertas de todo, a las puertas de la otredad, del lenguaje, de la vida, de la sociedad misma, ¿no? Nosotros mismos estamos hechos de pasajes y de fronteras, y abundan en estos tiempos de capitalismo pulsional, algunos lo llaman también el capitalismo digital. Lamento si hay en la sala algunos así adictos fervorosos defendientes de la digitalización del mundo. Pero para algunos otros la digitalización del mundo, que está buenísima para ciertas cosas, está bastante pésima para otras, porque nos deja en manos de los monopolios digitales, que no tienen rostro, no tienen nombre, pero que tienen esa capacidad extraordinaria de despojarnos de nuestros deseos para implantarnos deseos algorítmicos. ¿No? Entonces, ustedes comprenden por qué pensando estas cosas tiemblo, no me queda otra que temblar, ¿no? No digo con esto tener razón, les digo simplemente lo que me sobresalta. Y me sobresalta acá lo que se va disgregando, lo que se va deshaciendo, ¿no? Esta caída en la posibilidad de la simbolización, este ataque al orden de lo institucional. No estoy hablando de esta institución o la otra, no se trata de este hospital, esta escuela, este ministerio o esta cooperativa, ¿no? Sino a lo que simbólicamente la institución representa como ese tercero sin el cual es muy difícil que entre todos podamos vivir juntos. Entonces, desimbolización, desmetaforización, ¿no? Hay algunos psicoanalistas, los seguidores de Ansié y Caes, dicen, tenemos que repoetizar el mundo, hay que devolverle al mundo sus metáforas si queremos salir de donde estamos, porque nos quedamos sin metáforas, ¿no? Todo es a la letra y al acto, todo es pasaje al acto. Esto, por supuesto, la pulsión de muerte es la que empuja al pasaje al acto una y otra vez, llevándose puesto todo. Pero todas estas cosas que están digamos, sin duda contribuyen a ese retroceso por la opción sublimatoria. Por supuesto, quizás con ingenuidad, algunos, hasta yo, digo, no me avergüenza reconocerlo, digo, siempre pensamos que la sublimación era algo como que iba de suyo, ¿no? Era un destino que de la pulsión que no se ponía en duda, ¿no?
Y resulta que sí, se puede poner en duda y se puede no optar por ella. Y no estoy hablando, Facundo el otro día me lo señaló conversando con él, no estoy hablando de la gran idea, de la gran sublimación, no estoy hablando de Leonardo da Vinci, no estoy hablando de Einstein, no, no. Estoy hablando de las pequeñas sublimaciones cotidianas, ¿no? Es como si desde la perspectiva con la que estoy mirando esta contemporaneidad, puedo observar esa oscuridad de que las pequeñas sublimaciones cotidianas empiezan a ser más escasas y no son tentadoras, ¿no? Y esto, por supuesto, se expresa en el lenguaje del mal llamado sentido común, mal llamado tanto en sentido como común, es decir, bueno, la generación nueva no se interesa por nada, no sé, digo, unas cosas loquísimas, asociadas a algo que nombré antes, ¿no? Que es ese fantasma de autoengendramiento, curiosamente propiciada por los adultos, ¿no? Estamos, no sé si yo logro transmitir esto, pero antes pienso en términos intergeneracionales. Supónganse, se suele decir, acá por lo menos, cerca mío, son nativos digitales. ¡Wow! ¿Qué? ¿De dónde descienden? Fin de la genealogía. Olviden la genealogía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, el otro está huérfano de genealogía, ¿no? Y no, esto no quiere decir que le guste o no le guste lo digital, lo que ustedes quieran, la robótica, no es el tema. El tema es el modo en que unos grandes renuncian a filiar. Hay un grupo de psicoanalistas, a mi modo de ver, muy interesantes porque muy políglotas y muy migrantes disciplinares, ellos también, durante mucho tiempo coordinados por Michel Grivitsky, entre ellos Antonio Semi, Adam Philippe. Ellos tenían una revista extraordinaria, se llamaba Penser Rêver, Pensar Soñar. Situaciones de la economía mundial interrumpieron la producción de la revista, pero si la consiguen es algo imperdible. Y uno de los números lo dedicaron a sostener una indagación a propósito de la pregunta, lo voy a traducir mal, pero vendría a ser esto: ¿por qué los grandes tienen chicos? ¿Por qué los grandes tienen chicos? ¿Cuáles son las razones por las cuales unas personas en condiciones de reproducir reproducen? Las respuestas dan así como una cierta cosita, ¿no? La sabemos a lo largo de la historia, cualquiera que estudie la evolución de lo que ha pasado en los modos de tratar la infancia las puede reconocer, la necesidad de supervivencia, de tener a alguien que nos cuide en la vejez, de que alguien cargue con el fardo de los viejos, la necesidad de hacerse valer, ¿no? Esos niños que andan por ahí como si fueran palitos sueltos de sus progenitores, y cuando digo progenitores, digo los que procrearon biológicamente, los que adoptaron, los que ejercen esa función. Y me aconteció, permítanme un pequeño desvío personal, hace mucho que no pasaba por este desvío, pero ahora la asociación me vuelve. Yo trabajé un cierto tiempo en Haití, después del terremoto, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen, si ustedes fueron, si tuvieron, no digo la posibilidad, si les tocó caminar por esas calles quebradas, andar por esas calles entre escombros, como que eran cementerios a cielo abierto, porque sabíamos que abajo estaban los que habían perecido porque había sido imposible rescatarlos. Y trabajando en Haití, descubrí que una de las figuras que estos psicoanalistas trabajaban y que yo también compartía y transmitía es una figura a la que en creol se dice resta-bec, ¿no? Resta-bec es una deformación criolla del creol que viene de rester avec, quedarse con, ¿no? Y ¿por qué hacen los grandes? Porque los grandes hacen chicos, tenía la figura de resta-bec, una figura como simbólica, alegórica, si ustedes quieren. Claro, pero en Haití eso tenía cuerpo, ¿no? Y los resta-bec son los niños y niñas que una familia pobre deja a otra familia igualmente pobre, pero un poco menos pobre, bajo la promesa de que va a darle de comer y quizás que lo vaya a educar y tal vez que lo vaya a vestir, pero lo deja en realidad como esclavo. Es decir, lo cede, ¿no? Entonces, bueno, esto se asocia a una hipótesis que tuve antes. Ustedes verán, mi historia es una historia de hipótesis horribles.
Trabajé mucho tiempo en los territorios de la infancia pensando en las cuestiones de los hogares, de los lugares de tránsito, es decir, pensando, trabajando, yendo, investigando, ¿no? Y ahí me apareció una cosa muy terrible, que es que en términos intergeneracionales y filiatorios, los niños, los más chicos, los menores, no estoy usando menor en el sentido del minorizado, sino digo el más pequeño, el que tiene menos años, el que necesita más holding, más cobijo, más apuntalamiento, en realidad está en la ambigüedad hacia los recién llegados, como decía Hannah Arendt, que muchas veces lo que termina poniéndose en juego en la sociedad es más el odio hacia los niños que el amor a los niños. Por supuesto, ninguna política va a decir hago esta política en nombre del odio a los niños. No es políticamente correcto decir esto, nadie aceptaría pronunciar ciertas frases. Ahora, me gustaría que me expliquen cómo puede ser que tenemos el 60% de la población infantil por debajo de la línea de pobreza, si eso se hizo en nombre del amor a los niños, ¿no? Y podríamos aplicar lo mismo hacia otros sectores de población, ¿no? Minorías y mayorías. Entonces, el odio y el odio residual, ¿no? El odio que crearon las formas anteriores de la pulsión de muerte, creo que está operando a full. Enríquez, hace muchos años, Eugene Enríquez, en su tesis doctoral, una tesis súper interesante que, como ustedes saben, algunos de estos pensadores a los que estoy nombrando, tal vez me haya afiliado ahí por compartir esa idea de borde, de expulsado, de exiliado, de historias de pensamiento, incluso historias académicas donde se expresa la ambigüedad, ¿no? Derrida decía, supóngase, yo no soporto la universidad no me soporta a mí, pero no me queda otra que seguir yendo. Es decir, y podríamos decir que algunos de ellos han tenido esa ambigüedad. Pero Eugene Enríquez, en su tesis doctoral, que se llamó De la horda al Estado, de la horda al Estado, hace una reconstrucción al hilo digamos, del pensamiento freudiano, a propósito de esa cuestión casi mágica, ¿no? Sí, cómo puede ser que un amuchamiento se haya transformado en una sociedad. Y por supuesto sigue Totem y Tabú y hace interesantísimos desarrollos para plantear, digamos, la necesidad del tercero garante, todo lo que ustedes ya saben, no se los voy a volver a contar. Pero lo interesante fue que muchos años después, y cuando empezó a trabajar más sobre la pulsión de muerte, cosa que le causó mucho dolor de cabeza, porque después de escribir sobre la pulsión de muerte, escribió un libro sobre el amor. Le dijo, bueno, escribí mucho sobre la pulsión de muerte, le prometí a mi mujer que ahora iba a escribir un libro amable, entonces un libro sobre el amor. Pero Eugene hace o deja ver una hipótesis que yo creo que lamentablemente tiene vigencia, que es la hipótesis del desandamiento del camino. ¿No? Si pensamos como figuras simbólicas, ¿no? De la horda al Estado, no estoy hablando de este Estado, ni del otro, ni de esta nación, ni de la patria, ni nada de todo esto. Es decir, de una forma organizacional que tiene un condensado simbólico al que momentáneamente le damos el nombre de Estado y que funcionaría como garante de la filiación simbólica. Ese es el sentido de que haya Estado, garantizar la filiación simbólica de todo el mundo, ¿no? Es como si Eugene dice, se estuviera retrocediendo. Podríamos tomar la idea del retroceso, si ustedes quieren, pero en realidad me parece que conviene más recurrir a esa vieja idea de que hay algo de lo muy arcaico que se hace presente, ¿no? El regreso de lo reprimido, el retorno de lo reprimido. Cuando el retorno de lo reprimido hace irrupción, se construye una cosa muy terrible, que es que ahí donde había, digamos, donde estaba el ágora, en la plaza pública pierde su carácter de ágora para transformarse en la concretización de lo que Divinsky llama las escenas indeseables. Es una curiosa manera de nombrarlas, porque él llama escenas indeseables a las escenas que realizan el deseo de muerte del otro, de canibalismo, de destrucción. No sé si logro acercar, ¿no? Sí, ¿son indeseables? Sí, uno dice, no, ¿quién va a desear esa escena? Pero resulta que en realidad son la liberación, digamos, impulsada, llevada, empujada por la pulsión de muerte, de hacer desaparecer a toda otra edad.
escenas indeseables. Yo tengo la hipótesis, para ser prudente, en realidad estoy convencida, lamentablemente, de que en muchas de nuestras historias hemos estado sometidos a eso que genera el horror y produce el trauma, ¿no? Y cuando produce el trauma, si uno sigue a Dawan y a Godiller, dice, bueno, a ver, hay un impacto, cierto tipo de trauma, que produce un desenlazamiento del lazo social. Y la locura no puede ser sino leída como un desenlazamiento del lazo social, dicen tanto Dawan como Godiller, ¿no? Entonces, en esa expropiación del carácter de ágora del espacio público, en esa puesta en escena de la crueldad desmedida, del fin de las metáforas. Yo no sé si en los países de ustedes se usa, pero acá, sobre todo en la vida cotidiana, se usan 1000 maneras de significar el deseo de destrucción del otro. Te cortaría en pedacitos, te haría puré, te haría papilla, no sé si ustedes usan o escuchan a veces que algo de estas expresiones circulan por ahí, pero en todo caso, todas esas se realizaron. No se quedaron, digamos, fueron pasajes al acto, ¿no? El desmembramiento, la mutilación, la muerte, la tortura, son maneras de concretar, ¿no? Esos deseos de destrucción, de ataque a la otredad. Bien, cuando ustedes se cansen de hipótesis horribles, no sé cómo voy, Facu, con el horario, vos decime. Ya estamos casi. Bueno, trato de sintetizar un poquito para abrir la discusión. Digamos, quizás todas estas cosas nos construyan esto que yo planteaba como una merma, una disminución de ese deseo de saber y de esa disponibilidad al trabajo sublimatorio. Digo disponibilidad al trabajo sublimatorio porque sublimar es un laburo. Implica una cantidad de reacomodamientos, una cantidad de renuncias y una disponibilidad a hacer de lo que hay otra cosa, ¿no? De un manojo pulsional, decía Castoriadis, un sujeto de la palabra. De un monstruo deseante y soñador a un sujeto de la palabra. Bueno, a ver, hace falta ahí un trabajo de elaboración, un trabajo de elucidación, quizás un trabajo de interpretación y sin duda unos modos de intervenir de unos respecto a otros. Tomen intervención acá no en el sentido militar de la intervención, sino de venir entre, ¿no? De venir entre y decir, como como dicen los dichos populares, hay una seguidilla de dichos. Para que haya uno tiene que haber dos, ¿no? Es una afirmación genealógica. Para que haya uno tiene que haber dos. Después dice el siguiente, no hay dos sin tres, y en efecto, imposible que haya dos sin un tercero que divida, separe y asigne lugares, representaciones y funciones, ¿no? Y así podríamos seguir en una manera aritmética, que no es la aritmética de la matemática, sino quizás la aritmética del inconsciente, ¿no? Y en todo caso, digo, en este contexto, sin duda, algo que el sujeto requiere para que su subjetividad pueda desplegarse bajo modos que no sean los de la vida dañada o de la vida mutilada, es una cantidad interesante de material identificatorio, el más de uno de la oferta identitaria. En la cultura del homogéneo, en la cultura de lo uno, en la cultura digital de desaparición del cuerpo, en la cultura digital que nos expropia los deseos para implantar nosotros, ¿no? Tenemos injertos de deseos. Y es cierto que Castoriadis decía, los hombres somos sujetos tan raros que hacemos instituciones no solo por las necesidades reales que tenemos, sino por las necesidades que nos inventamos. Tenemos cantidad de instituciones inventadas por las necesidades que inventamos, ¿no? Pero digamos, en estos tiempos es cierto que por momentos yo tengo la hipótesis de que a ver, ¿de qué ha pasado una cosa de perversión en relación a las palabras, ¿no? Algunas se han gastado, ¿no? A fuerza de maltrato, por decirlo, de destrato, incluso podríamos decir de trata, ¿no? Por la prostitución de las palabras, es decir,
por hacer trastabillar la relación entre la palabra, la cosa y el sujeto. Pero podríamos decir que también, y acá es una referencia, la comparto con ustedes sin poder certificar la fuente. Es decir, leí en Althusser que dice que Kant se ocupaba de esto. Fíjense que busqué en Kant, no lo encontré en otra parte de Althusser tampoco, pero Althusser dice por ahí, y ustedes ven que no escatimo recuperar a algunos antiguos pensadores, no porque hayan estado antes, no dejaron, digamos, nos dejaron sin huella, nos dejaron algunas huellas que podemos discutir. Pero bueno, Althusser dice que hay conceptos domesticados, ¿no? Un concepto domesticado es un concepto que perdió, un concepto, gris, garra, apresa, ¿no? Cuando está domesticado pierde su posibilidad de atrapar algo de lo real el concepto. Esto no lo dice así Althusser, se contenta con decir conceptos domésticos y domesticados, conceptos del orden de lo familiar, conceptos del orden de la endogamia, ¿no? Y me gustaría agregar, digamos, que nosotros también hemos sido, quizás, algunos son, no lo sé, como amaestrados en ciertos conceptos, domesticados a ciertos conceptos. Hemos dejado de sobresaltarnos por ciertos conceptos. Hemos dejado que algunos los deriven, que los perviertan, los transformen en otra cosa, que ya no se llamen las cosas por su nombre, y que los nombres dejen no solo de cargar con el significado que uno puede encontrar en el diccionario, sino dejen de ser eso que una palabra es como un changarín, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, sobre eso se van cargando los sentidos, que nunca es uno, que siempre son muchos. Bueno, es como si en el antropoceno esa actividad de andar llevando, trasladando, poniendo en movimiento, ¿no? Como la mujer que marcha o el hombre que marcha en las esculturas de Giacometti, eso se hubiera detenido y estuviera tetanizado. Parte de lo que hicimos, y voy cerrando para poder conversar, intenté, ustedes dirán, es bueno, compartir con ustedes unas asociaciones, unos fragmentos, unas filiaciones, arconteando un poco, ¿no? Por arcontear me refiero también a algo que se resiste a la pulsión de muerte. Es Derrida, que plantea justamente cuando tiene que trabajar sobre las actas de la Asociación Psicoanalítica y los archivos de Freud, ¿no? La presencia de lo que él llama una pulsión antiarcóntica, es decir, una pulsión que apunta a destruir los archivos, ¿no? Y el destruir los archivos es el trabajo de destrucción de la memoria, ¿no? No quiero pensar la memoria como algo que con exactitud, digamos, como clonaje, no pasa de una cabeza a otra. La memoria es lo que trabaja con el olvido, ¿no? Y me parece que ahí también hay algo a elaborar. Hay olvidos terribles, ¿no? Y hay memorias insoportables. A veces el sujeto no le queda otra que olvidar, a veces uno recuerda de pronto, sin querer tener memoria, ¿no? Pero digamos, esa es la historia de cómo la subjetividad trabaja, ¿no? Entre olvidos y memoria. ¿Habremos querido olvidar la pulsión de muerte? Fingimos ignorancia frente a la pulsión de muerte. Es horrible la palabra, yo lo entiendo, ¿no? Es un concepto así, nada, de la crónica policial, erróneamente, ¿no? Erróneamente por lo que mencioné hace un rato, porque sin ella no pensamos, porque sin ella, bajo la función de una pulsión anarquista, no podemos disociarnos, separarnos, desenlazarnos, y para que haya algunos lazos sociales, hace falta poder desligarse de otra cosa, de lo uno y de la endogamia. Bueno, yo creo que he corrido un montón, lamento si los atoré, espero haber sido un poco clara y nada, a disposición de ustedes para conversar sobre lo que tengan ganas. Bueno, muchas gracias, Graciela. ¿Por dónde empezar ahora, no? Ahora viene lo más complejo. Eh, por supuesto, está abierto el micrófono para que ustedes también puedan eh, conversar y hacer algunas preguntas. Yo, si quieren, empiezo a tomar algunas palabras, algunas ideas, relanzo algo y luego
ustedes también pueden interrumpir. Creo que, como sostenemos en nuestros espacios, son tiempos también de interrumpir para relanzar algo, así que bienvenidas esas interrupciones. Bueno, yo me armé acá una especie de mapa con las palabras que fuiste ofreciendo. No sé por dónde empezar, pero creo que todas finalmente tienen alguna conexión. Así que voy a tomar esta cuestión del miedo a pensar que vos estás trayendo, esa, digamos, cuestión que invita, como decís, a animarse a discutir ciertos cercos cognitivos en los que parece que estamos entrampados, atrincherados, ¿no? Decís vos también, el pensar implica una condición para dejarse conmover, y frente a todo esto, a mí la palabra que todo el tiempo se me venía cuando te escuchaba era inhibición, ¿no? Como estancamiento, frente a precisamente esta idea de dejarse conmover. Vos hablaste del capitalismo pulsional, y cuando hablaste del capitalismo pulsional pensé en esa fascinación por el objeto que produce el capitalismo pulsional, que precisamente nos ubica en una suerte como de falsa armonía, que lejos de conmovernos, eh, finalmente termina inhibiendo, es decir, no haciendo una suerte de cadena significante. Vos hablaste de la anulación de la cadena de filiación, ¿no? Entonces pensaba en esto, eh, pensaba también al mismo tiempo, eh, y todo el tiempo me ronda la idea de la opción sublimatoria, ¿no? Por eso estoy como girando sobre eso, ¿no? El miedo a pensar, quizás la salida sea la opción sublimatoria. Me pareció muy interesante cuando hablaste de la ley del cálculo, ¿no? Y lo vinculaste con la relación de saber como relación de objeto. Dijiste, bueno, la ley del cálculo es lo opuesto a la relación de saber. Me acordé de Mellonic cuando él dice que pensar no tiene nada que ver con la gestión, para traer precisamente la idea de la ideología gestionaria, ¿no? Como una de las formas sociales de la banalidad del mal. Dice Mellonic, pensando la poética, pensando la traducción, los espacios que hay que repoetizar, quizás el pensar, dice Mellonic, más que una gestión es un combate, ¿no? Y me parece que algo de eso también queda inhibido, queda como cristalizado en una falsa armonía por la fascinación con el objeto, ¿no? Hablaste del malestar en la cultura, y creo que ahí nuevamente la opción sublimatoria, ¿no? Creo que el malestar en la cultura de algún modo nos invita, como Sofía de Nicola Melo nos invita a pensar, ¿no? En una suerte de un saber hacer específico, dice ella, trabajando el concepto de sublimación, ¿no? Ella dice, bueno, el malestar en la cultura, malestar estructural, ¿no? La irrealización del principio de placer, nos conduce finalmente, pensaba, a un saber hacer del orden de la astucia, dice Nicola Melo. Ese saber hacer del orden de la astucia implicaría esa opción sublimatoria que vos sostenés como hipótesis está mermada, y que implica hacer de algo otra cosa, dijiste. Es decir, invitas al juego ahí, ¿no? Pensando winnicottianamente, ¿no? Hacer de algo otra cosa. O sea que también estaríamos inhibidos de poder jugar en ese sentido, no en el sentido del entretenimiento, como varias veces nos lo has marcado, sino en el sentido más bien de poder transformar algo, ¿no? Y bueno, y nos quedamos ahí, como decís, fingiendo ignorancia, ¿no? Eh, Anulando al mismo tiempo, no solamente algo del orden de la transmisión, que no sé si anular es una palabra un poco fuerte, quizás, no sé, se interrumpe algo ahí momentáneamente, no sé cómo decirlo, ¿no? Lo cual implica algo del orden de una deshonestidad al nivel de la transmisión, ¿no? Porque cuando algo de eso se interrumpe, eh, no venimos después de nadie, es decir, nos autoengendramos. Es decir, hay como una inhibición ahí también de esa cuestión. Eh, y vos nos has teorizado mucho acerca de la educación, precisamente, y la transmisión como un movimiento, ¿no? Nos has enseñado, nos has transmitido a la educación como el movimiento de extranjería, es decir, de hacer familiar, ¿no? Eso desconocido, y de encontrar en eso familiar lo enigmático que persevera. Quizás algo de eso enigmático es lo que, qué sé yo, nos produce un cierto horror, ¿no? No sé, qué sé yo. Finalmente, lo que quiero sostener cuando te escuchaba, y finalmente nada, digo, seguimos como para relanzar algo, eh, pensaba, vuelvo al miedo al pensar, ¿no?
miedo a pensar, y lo ligo con esto, construir la semejanza y la diferencia, ¿no? Ahí está el movimiento precisamente. La extranjería implica construir esa semejanza y esa diferencia. El pensar implica, si lo pensamos desde Freud, un movimiento precisamente también de lo semejante y lo diferente. Es decir, ahí hay una suerte de movimiento entre la falta como diferencia y la coincidencia, ¿no? Encontrando un objeto que siempre es sustituto, que relanza otro, por supuesto, y que esa coincidencia es temporal, relanzando a una nueva diferencia, ¿no? Y ahí se pone en marcha algo de ese movimiento, pero claro, requiere un tiempo eso, requiere un tiempo y un espacio, ¿no? Que son como dos dimensiones imprescindibles para el desarrollo del aparato psíquico. Entonces, bueno, quizás este capitalismo pulsional lo que viene a poner un poco en jaque o a pervertir, si me permiten la palabra, son esas dos dimensiones del tiempo y del espacio, ¿no? En donde el aparato psíquico, insisto, necesita construirse, apuntalarse, ¿no? Un tiempo que es un tiempo del ya, un tiempo de la no demora, ¿no? Y un espacio que se va desdibujando, es decir, que no va estableciendo fronteras, ¿no? Que es lo propio también de una discusión y de un combate, si lo podemos pensar. La frontera, ¿no? Estoy pensando en Regis Debray cuando decía que toda frontera es el efecto de una política. Y lo que me estaba resonando respecto a ese tiempo y a ese espacio que es necesario, pensaba en Piero Lanier, ¿no? Como la cuestión del derecho al secreto, ¿no? Porque vos hablaste de lo intergeneracional, lo transgeneracional, insistís en eso, ¿no? Y pareciera ser que hay como en este momento, donde se habla tanto de políticas de derecho, pareciera ser que algo de todo esto que vos estás trayendo, entonces termina como, no sé si decir inhibiendo, sería la palabra, rechazando, taponando, algo del derecho al secreto. Del derecho al secreto en el sentido de precisamente ese tercero que tiene que estar, ese tercero simbólico que habilita ese movimiento del pensar, ¿no? La posibilidad de crear pensamientos que no estén abiertos al otro, es decir, la posibilidad de poder como resguardarme algunas cosas, guardarme algunas cosas, ¿no? Digo, nuevamente vuelvo al desdibujamiento de los tiempos y de los espacios por este capitalismo cognitivo, llamémoslo como queramos, en donde finalmente entonces el pensamiento aparece como disgregado, es decir, en el borramiento de ciertos espacios, en la aceleración de ciertos tiempos, ¿no? El pensamiento no encuentra como un fin, es decir, es sin promesa, es sin expectativa, no sé cómo decirlo, ¿no? Y entonces terminamos, y acá yo termino, eh, en esta, insisto, fascinación por el objeto, en esta falsa armonía a la que invita el capitalismo pulsional, a decirnos, miren, el objeto existe finalmente, no lo busquen más, está ahí, es un objeto de consumo. Me parece que nos deja atrapados, más que en una cuestión del derecho al secreto, en una situación en donde algo se secreta, ¿no? En donde algo está secretado. Es decir, no sé si existe la palabra secretado, pero me viene bien, ¿no? En donde algo se secreta y quedamos entrampados en un secreto, en algo que finalmente una generación no puede terminar de nominar, la pasa a la otra, ¿no? En la forma de un secreto y entonces nuevamente la inhibición, pero en este caso la inhibición de la capacidad de una historización simbólica, vos decías, de una filiación simbólica, ¿no? Con lo cual, ¿cómo no temblar? Dijiste vos. Bueno, ¿cómo no temblar? En fin, bueno. Muchas gracias, Facundo. Bueno, ahora no sé qué hacer. No sé si Benjamín. Yo sugiero que abramos el derecho de palabra y vamos juntando y después intervienes tú para cerrar, Graciela. Benjamín. Prefiero que vaya Paula. Yo pensé que iba a tardar un poquito más en quebrarse el hielo. Hablo en un ratito más. Adelante. Paula, te escuchamos. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, gracias. Gracias, Graciela, Facundo. ¿Cómo no temblar? Eso, pero quiero cosas que me vinieron a la cabeza que son ideas sueltas.
esto que vos dijiste, Graciela, de cómo correrse de los paradigmas cognitivos, ¿no? Y pensaba, bueno, cómo poder construir, son preguntas así al aire, ¿no? Quizás no tienen respuesta, pero cómo poder construir metáforas, ¿no? Que creo que, o cómo poder ayudar a construir metáforas o nuevas metáforas para estar juntos y juntas, que nos permitan, porque creo que parte de los paradigmas cognitivos contemporáneos es eh, esta cosa de que nos paraliza a todos, ¿no? Como, bueno, nos ponemos a temblar y estamos todos paralizados. Y un poco mi búsqueda en estas conferencias que propone el Instituto es esta posibilidad de pensar, bueno, de cómo pasar, ¿no? Que es parte del título de este ciclo, cómo pasar del impas al pasaje, o algo así es el título, no me acuerdo bien, pero Del impasse al pasaje. eso sí, del impasse al pasaje, pero sobre todo tratando de encontrar las maneras, ¿no? Tratando de encontrar por dónde, dónde están esas luciérnagas que decía Didier Huberman, ¿no? Que nos permitan iluminar chiquitito, aunque sea, pero ¿dónde están esas luciérnagas? Yo un poco la intención de poder compartir estas conversaciones era tratar de encontrar como dónde están esas luciérnagas, aunque sean chiquititas, no importa, pero que nos corra de esa incapacidad y que creo que es parte de los paradigmas cognitivos a los que estamos, bajo los que estamos inmovilizados, ¿no? Eso por un lado, no creo que tenga mucha, pero algo. Y por otro lado pensaba con esto que vos proponías de la sublimación, que voy a profundizar un poco, como en el término, en el significado, entiendo así más o menos lo que quiere decir, pero hace un tiempo estoy pensando como el desacople que hubo entre como el aquí y el ahora, ¿no? Entre el tiempo y el espacio, que la pandemia lo hizo muy notorio, pero que tenemos como muchos vestigios, ¿no? Donde desaparecen los cuerpos, desaparecen, ¿no? Como que todo es ahora y el aquí como desapareció, y pensaba en esta sublimación que vos mencionabas y se me venía a la cabeza como esa relación. Bueno, solo eso. Muchas gracias, Paula, por tus comentarios. Ahora los retomo, fui anotando de la misma manera que hice con Facu y algunas cosas voy a reanudar con eso. Benjamín, si no te arrepentiste. No. Muchísimas gracias. Bueno, sí, estoy temblando también. Y bueno, quiero agradecer la riqueza, intensidad, lucidez de todo lo que nos has compartido, Graciela, y también del comentario tuyo, Facundo, que matiza y localiza, focaliza un montón de cosas. Pues no se equivocaba nuestra querida Ana en hacer este puente, porque la cercanía entre tus y vuestras reflexiones con respecto a lo que está pasando aquí y diría aquí mismo en este foro mientras hablamos en tiempo real es muy, muy grande y quisiera tratar de situarla porque, vamos, me habita el deseo de un inicio de una larga conversación que es vital. Quizá lo puede encuadrar del siguiente modo y esto entrañará también una pregunta, porque recientemente desde el coloquio que celebramos en junio, a partir de la intervención de un querido colega, Gareth Williams,
se empezó a plantear aquí la pregunta por la angustia, que es lo que quiero preguntarte, Graciela. Voy a dar una especie de pequeño recorrido, pero seguramente tendrás cosas muy interesantes para decir y también, Facundo, quiero incluirte en esta misma, pues, formulación, ¿no? De una cuestión. La angustia parece referida bajo la forma filosófica de una angustia epocal, ¿no? Y que sería otra forma quizá de nombrar tantas cosas que has traído. Y la pregunta es, pues, ¿cómo hacer con esa angustia, ¿no? Es otra manera de plantear la pregunta por el impasse y el posible pasaje que recién traías también tú, Paula. Filosóficamente, de un modo para mí insatisfactorio desde una perspectiva psicoanalítica, se hablaba de la angustia como una vía posible, ¿no? Como, bueno, ok, si estamos en un momento de una angustia epocal, pues transitemos con y a partir de la angustia, lo cual en términos generales, pues suena bien, pero analíticamente creo que es muy difícil pensar que con la angustia cruda, se pueda hacer pasaje. Y entonces, bueno, en realidad diría que el intento completo de este instituto que nos da Marco en este preciso momento es brindar una forma significante en torno a la cual esa angustia se pueda anudar. Pero eso bueno, suscribe lo que has dicho acerca de la vitalidad que tienen las instituciones en general para poder promover, permitir, dar vía a la convivencia social y al tejido de los lazos sociales, tiene ahora un corolario que es el que sobre todo quiero compartir con todos ustedes, y me refiero al grupo de los casi 50 que estamos aquí, y es la idea de que allende el instituto sería posible, sobre la base de nuestra propia experiencia en su instalación y su gestión, y aquí quisiera traer la posibilidad de que esa gestión no estuviera necesariamente en la antípoda del pensamiento, sino de que fuera posible gestionar pensando o pensar gestionando. La palabra es un poquito, pues, no nos agrada comúnmente, pero le hemos puesto el apellido aquí de crítica, la gestión crítica, y me voy a tener a esa idea, que sería posible, por lo tanto, hacer una gestión crítica de una estructura que cumpliera ese mismo cometido de brindar una forma significante que permitiera anudar esta angustia epocal de la que estamos inundados, que tuviera la forma de una alianza simultáneamente social y económica, porque sabemos que la economía, y aquí me toca muy de cerca lo que comenzaste aludiendo, Graciela, acerca del momento que vive en Argentina, que lo tenemos mucho más cerca de lo que podríamos pensar todos los demás. O sea, la economía, pues no es ajena a todo esto, y no me voy a extender mucho sobre esto porque puedo hacerlo y no viene al caso, pero la idea es que esta misma construcción comprometida con una cierta noción de lazo social que nos hemos atrevido a imaginar como un lazo social de corte crítico y más precisamente desconstructivo, es decir, pensar que la desconstrucción puede dar lugar a una socialidad, incluso estrictamente pensada en términos del vocabulario lacaniano de los lazos sociales, con algunas intervenciones, que sería posible, bajo la forma de una suerte de mutualidad, dar lugar a una alianza grande. Y cuando digo grande, estoy pensando en una cooperativa
de la que sé hace no demasiado tiempo en Brasil, que se llama Unimed, que refiere al universo de la medicina y que tiene 19 millones de usuarios. Es decir, me estoy atreviendo a soñar a una escala más o menos de ese orden, que pudiera quizá en la región nuestra, en América Latina, como permitir anudar un montón de esfuerzos, por un lado sociales, por otro lado económicos, que nos pudieran permitir una puesta en movimiento de cosas que por otro lado podemos pensar nutridos por caldos tan suculentos, a pesar de todo, lo que nos hace temblar, como lo que nos has traído hoy, Graciela y Facundo, y lo brindo, bueno, como una marca de contexto, pero al mismo tiempo como una apuesta que está ahí para ser discutida. Este mismo foro tiene el sentido de permitir pensar una serie de cosas regionalmente, y por eso celebro tanto que ustedes estén aquí, que puedan quizá brindarnos los elementos imaginativos para poner en movimiento una estructura con esas características. Gracias. Gracias, Benjamín. Eleonora. Sí, bueno, también agradecer esta intensa y extensa conversación, porque además nos has traído como que todo el pensamiento suscitado por un tiempo de lecturas y de reflexiones. Agradecerle también a Facundo. Y yo pensaba un poco por una parte, en Jorge Alemán y su idea de refundar los vínculos a partir de un sujeto consciente de su falta, en lugar de la falta, como un lugar de productividad, no en el sentido tecnocrático de la palabra productividad, sino como lo usaba la semiótica de Kristeva en los años 70, o como lo usa Giorgio Agamben, productividad, como traer a la presencia, precisamente a partir de una conciencia de la falta. Y por otra parte, pensaba en otro término griego, ¿no? En la parresía como lugar de responsabilidad encarnada, ¿no? Y un poco la parresía como la respuesta crítica, productiva y poética a la pleonexia. Bien. Gracias, Eleonora. Bueno, a ver, no veo otras manos levantadas. Estoy leyendo los comentarios de ustedes, muchas gracias a todos. Me gustaría también que Paco intervenga, como unos comentarios respecto a algunas cosas que me gustaría despejar para no propiciar malos entendidos, algunas que me gustaría como subrayar, y otras para decir, bueno, lo que me quedaré pensando y lo que el agradecimiento por la resonancia de las palabras que ustedes me comparten, digamos así. Una cosa para sacármela de encima, sino cuando nosotros hablamos de gestión, hablamos en realidad, el problema no es la gestión, la vida necesita su gestión, ¿no? Gerer, que hay que administrar la vida. El problema es que hay una distinción entre la gestión y la ideología gestionaria. Y hoy estamos invadidos por la ideología gestionaria, que justamente se vuelve un obstáculo a la gestión. Si no estamos puteando, perdón por la expresión poco académica, contra la gestión. Sí, frente a la invasión de la ideología gestionaria, que va de la par de la evaluación de resultados, la exigencia de un estilo de programación totalmente artificial y artificioso para cualquier subjetividad, sí estamos discutiendo la ideología gestionaria.
¿no? Pero admitimos, con vos, Benjamín, bueno, la gestión forma parte, es un componente de la vida en común, como la administración. Lo que pasa es que también, digamos así, se han ido cargando de unos sentidos muy, muy inquietantes. Tomo en general sin dirigirme a nadie en particular, pero espero concernir a todos. Estaba, mientras anotaba lo que ustedes iban diciendo, a mi modo asociando a su vez, ¿no? Y voy a dejar quizás para el final la cuestión de la angustia, ¿no? Me parece que hay algunas intervenciones que apuntan a una preocupación sincera por, digamos, la reinstalación de lo político, ¿no? Es decir, cuando uno pregunta cómo hacer para que, ¿no? Paula lo pregunta de un modo, Benjamín lo pregunta de otra manera lo plantea Leonora, es decir, bueno, a ver, ¿cómo reinstalamos una construcción de lo político? No digo de las políticas, ¿no? Ni de las viejas formas de organización política, estoy diciendo la preocupación por lo justo, que parece un poco curiosamente ausente, aunque el enunciado de los derechos haya ido increyendo tanto como la justicia ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces, yo entiendo esa preocupación como una preocupación, qué sé yo, propia de una subjetividad que no quiere volverse una subjetividad trágica, ¿no? Entonces, estaba pensando si, bueno, a ver, estuve demasiado dura, pesimista, qué sé yo, a ver, ¿quién me ayudaría a salir del pantano del pesimismo? Y pensar en Rancière, ¿no? Simplemente como horizonte no sé si de esperanza, que no es una expresión que me encante, pero digamos, como un horizonte de posibilidad. Rancière afirma: toda situación es susceptible de ser agrietada en su interior y reconfigurada bajo otro régimen de percepción y significación. Ahí se abre la pregunta y dice, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para agrietar en el interior, para poder resignificar, que tiene que ver también con lo que Leonora planteaba a propósito de refundar, ¿no? Y yo entiendo que quizás, y tampoco no es ni una certeza, ni un consejo, ni una indicación, ni un plan, ¿no? Pero no hay modo de llegar a esto que ustedes llaman crítica, posición crítica, ¿no? Que no es la del criticón, ni la de criticar, ni de todo esto, sino de preguntarse a ver, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Cómo fue que se nos familiarizó, se nos domesticó y nos domesticamos, ¿no? Y yo creo que hay como dos cuestiones. Una es un gran trabajo de enigmación, ¿no? Volver a enigmar. Es decir, porque hay algo en esta bulimia de datos, esta bulimia informática, que va como descolocando la cuestión del enigma, y en particular del enigma del otro. Es decir, ¿no? Ahora se pretende saber todo del otro, hay que saberlo de antemano, y si no sabes, se lo inventás y el otro se lo cree. Y finalmente, el otro desapareció en el algoritmo. Entonces creo que hay una cuestión que va hacia el mundo, es decir, recuperar una posibilidad de enigmatizar el mundo. Y esto implica también saber a qué enigma que no tendrá solución y que no tendrá respuesta, ¿no? Es decir, hay distintas posiciones de pensar que, a ver, pensamos en enigma, pensamos en misterio. Digamos, en enigma como algo del orden también de lo que por momentos se puede transformar. Una vez una campesina uruguaya me dijo, lo insabible. No, señora, no me pregunte, esto es insabible, que es distinto, ¿no? No lo puedo responder, no lo sé, es insabible, no tengo acceso a eso, ¿no? Entonces, el enigma quizás tiene justamente ese núcleo de lo insabible, que excede a lo que Christophe Goya llamaba lo sabido no pensado y todas estas cuestiones. Enigmar sería una cuestión que va de la mano también a esta disponibilidad a reivindicar entre las palabras un poco cascoteadas, la cuestión de la extranjería, ¿no? Es decir, cuando Benjamín, vos hablabas de algunos intentos y de la mutual, me pareció interesante porque justo veníamos trabajando con Facundo la semana pasada sobre una nota que nos mandó Christian Baudelot. Yo no sé si ustedes lo ubican a Christian Baudelot, es un sociólogo muy importante de la talla de Bourdieu, era quien en mayo del 68 le había confiado, si ganaba la revolución, los destinos de la educación. Cristian trabaja hace muchos años con la cuestión del don de órganos, ¿no?
con una historia personal profundamente conmovedora que no tengo problema en comentarla porque él escribió un libro sobre esto que se llama Promenade de Santé, Paseo de Salud. Y Christian dice que hay cosas como dar órganos, y esto me va a llevar a plantear algo que tenemos que revisar, son las teorías del don. Entre Moss y Derrida, digamos así, a ver cómo componemos esa distancia sideral entre uno y otro. Y él dice, en realidad hay algo de la mutualización. Cuando uno tiene algo que no es imprescindible, que lo tiene, supónganse, 2 riñones, pero con un riñón uno vive perfecto. Bueno, uno es una donación, hay que ponerlo en el registro de la donación, que pone al otro en situación de tengo que devolver este don, ¿no? Es un contradón casi imposible, un don de órganos, de donantes vivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces él dice, yo prefiero no hablar de don para esto. A mí me gusta la idea de mutualización, ¿no? Y es exactamente lo que me parece que Benjamín vos aludías, ¿no? Una forma de poner en común, y es una manera de desarmar la pleonexia, mutualizar, ¿no? En otras épocas usábamos socializar como verbo, no sé ustedes, pero yo era un verbo que usaba muchísimo, hay que socializar, los saberes, lo que hubiera había que socializar. Me parece que mutualizar podría ser una buena consigna. Y digo, una consigna que, no por ser buena, la pone a salvo de las tensiones propias de cualquier intento, ¿no? Es decir, instituir algo es un intento y no está exento de las querellas internas, de sus contradicciones, de sus ambigüedades, del hecho también que todo intento tiene, y alguno de ustedes, ¿quién fue? Paula, hablaba, no, Facundo, del tiempo, ya no sé cuál de ustedes. Los dos hablaron del tiempo. No, hay un haitiano extraordinario, un hombre de la literatura, escribe novelas, Lionel Trujillo. Y Lionel Trujillo escribe en una de sus novelas algo que me pareció de una evidencia pasmosa, y yo había pasado al lado, ¿no? Porque lo dice metafóricamente, dice, todos usamos relojes, ¿no? Los relojes parecen señalar la misma hora para todos, pero los relojes nunca tic-taquean del mismo modo para todos los sujetos. No quiero decir que nosotros en el mismo tiempo, ¿no? Diferencia horaria acordada, ¿no? Entonces, bueno, esta hora no es la misma hora para todos. En todo intento, ¿no? Y no hay posibilidad de otra cosa sin intento, vamos a tener relojes que tic-taquean horas distintas. Y vamos a encontrarnos con los que quieren otras cosas e intentan otras cosas. Entonces me parece que hay algo a una renuncia dura, porque además, digo, muchos de ciertas generaciones pensamos en cosas así, todo el mundo. Bueno, todo el mundo no será, no existen todos. Existen algunos, algunas, algunos, a veces, en parte, por momentos. ¿No? Que tiene que ver con la idea también de darle un valor a lo efímero y a lo que algunos llaman les liens faibles, tener los lazos débiles, pero que en realidad no son débiles, lo utilizan en el sentido de lazos poco duraderos, ¿no? Es decir, no carece de intensidad, quiero decir, no es débil de intensidad, ¿no? Es flojo de tiempo, por decirlo de alguna manera. Pero creo que durante la vida covidiana tuvimos la experiencia de esos tipos de lazos que no están llamados a eternizarse, tampoco buscamos eso, pero que en su momento, como el fragmento, es decisivo para la vida. No digo el fragmento en el sentido freudiano, un fragmento te puede cambiar la vida. Es un cachito, es el mínimo gesto. Facundo trabaja sobre los gestos, así que vamos a tomar eso. Entonces, ahora, todo esto requeriría para mí, y uno podría pensar, si enigmar, resignificar la extranjería, en el sentido, no sé si de refundar, sino yo lo pensaría más en Leonora en términos de que Laplanche lo plantea, ¿no? Nuevos fundamentos para el psicoanálisis. Y él dice, no es nuevo que vamos a hacer otros, es que vamos a volver a los que estaban para ver si los podemos mirar con otros ojos, ¿no? No es una refundación, que tiene también algo como de, no sé, bueno, voy a incorporar una novedad, que tiene algo de una subjetividad heroica, el gesto de refundación, ¿no? Entonces, ni subjetividades trágicas ni subjetividades heroicas, las que podamos, ¿no? Pero quiero decir, me parece que hay ahí una cuestión que tiene que ver con lo arcóntico, porque
toda cuestión se la va a tener que ver con el sedimento de lo anterior, con las ruinas del orden simbólico anterior, ¿no? Esto decía Castoriadis, y yo de verdad creo que no estaba alejado de la razón. Bueno, queremos otro orden simbólico. Bien, Macanudo, preguntémonos qué vamos a hacer con las ruinas de lo que queda del anterior. Y esas ruinas tienen por lo general, sobre todo cuando provienen de las épocas siniestras de los autoritarismos, una capacidad de duración, son casi indestructibles esas ruinas, ¿no? Es decir, queda un cacho de autoritarismo en la cabeza de cada uno, por decir, quedan gestos de censura en la cabeza del otro, quedan rechazos, quedan prejuicios, quedan, no sé, cargadas de cosas no necesariamente proclives a lo común. Respecto a la angustia, solo una cosa, me voy a quedar pensando y voy a releer un texto de Max Dorra que trabaja sobre las angustias, y después te cuento, porque no estaría en condiciones ahora de contestarte en función de esa lectura que me dio vuelta a la cabeza. Max Dorra es un psicoanalista que me encanta pensar. Lo que sí diría es que me parece que algo en esta cuestión intergeneracional se aflojó, se diluyó, se erosionó, que es la función de paraexcitación de los grandes respecto a los chicos, ¿no? Es decir, uno pensaba, un grande es un uno llega, si no tiene un paraexcitación, no se puede bancar la intensidad del mundo en el momento en que uno pasa el umbral, ¿no? Hace el recorrido del pasaje, sale al umbral, afuera, ¿no? Y siente la gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad, decía Winnicott, ¿no? Pongamos la gravedad, punto, la gravedad de esta época, de esta cultura, de este tiempo de la historia. Entonces, a mí me parece que va todo ligado a esta cuestión de, a ver, ¿cómo se hace para que a unos puedan ofrecer esa amortiguación, ¿no? De un nivel de excitación desbordante que no da tiempo, ni da espacio, ni propone interlocución, ¿no? Es decir, ¿cómo reintroducir un tercero garante? La función simbólica del tercero garante. No sé si va por ahí, pero sí me parece que ese paraexcitación tiene que ver también con un juego de palabras, no hay nada, los juegos de palabras son maravillosos, en alguno de los sentidos del verbo pensar, sobre el que Facu también había insistido, ¿no? Bernard Stiegler, este filósofo que les mencioné a propósito del capitalismo funcional, la estupidez funcional y las miserias simbólicas y otros desastres de la vida, él hace un rastreo sobre, y las palabras siempre llevan consigo como conceptos viajeros, como bien decía Facu, su historia previa, ¿no? Él hace un análisis del origen del verbo penser, pensar, en francés, y descubre que allá lejos y hace tiempo, en una época que ya nos olvidamos, uno podía decir penser y penser. Ustedes escuchan seguramente lo mismo, solo que no se escribe igual, ¿no? Uno se escribe con una AE y significaba ni más ni menos que vendar. Razón por la cual Stiegler, en un desarrollo extraordinario, dice, pensar exige ese trabajo como de cicatrización, ¿no? A mí me gustó hablar durante mucho tiempo, gracias a un seminario que organizó Ana sobre lo común, hace muchos años en Montevideo, yo había propuesto ahí que nos pensemos como sujetos surcidos, ¿no? Sujetos que necesitamos de surcidores y remendones, ¿no? Así como uno necesita que te cierren la herida de la rodilla que se te rompió al caer de la bicicleta, ¿no? De las heridas psíquicas que muchas palabras produjeron, de las historias que vivimos, de los traumas que no elaboramos. Nosotros necesitamos ese trabajo de surcido. El surcido no anula necesariamente lo traumático, pero te permite vivir sin la herida abierta. Y eso necesita una actividad constante de curado, ¿no? Es decir, hace falta proteger la herida, hace falta vendarla, ¿no? Acá nos remitimos a la sonoridad de la idea, ¿no? Aunque en español pensar y vendar no sea la misma cosa, penser y penser venían a decir lo mismo, ¿no? Es decir, y penser, en el sentido de pensar, tenía que ver también con pasar, es decir, con asegurar el pasaje, ¿no? Un pasaje donde no existiera esa palabra que siempre pronuncio mal, sobre la que Derrida trabaja, en homenaje a Paul Celan, gibolet, ¿no? Es decir, ¿pasarás o no pasarás? Decí la palabra, según como la pronuncies, morís o vivís. Te decide ahí, para atravesar el río necesitas tener ese pasaporte, no era un papel,
era el sonido de tu voz. Podían detectar ahí cuál era tu linaje, tu estirpe, tu pueblo de origen, tu tribu. Y algunas no pasaban. Entonces, yo creo que hay un trabajo lento, intermitente, efímero, incompleto, imperfecto, inacabado, pero posible, ¿no? De intentos sucesivos, perseverantes, de vendar. Mutualizar sería quizás una manera de vendar, podríamos decir, podríamos pensarlo así. Oficiar de paraexcitación sería una manera de vendar, ¿no? Garantizar una cierta justicia intergeneracional sería una manera de vendar. Discutir la ideología gestionaria para poder gestionar en el sentido de gobernar, que es un verbo que me parece que hay que recuperar también, que está más pisoteado que campo atraviesa, digamos así, ¿no? Y bueno, gobernar restituye el carácter político de la gestión. De eso se trata, de gobernar, ¿no? La gestión tiene que estar al servicio de un gobierno, no puede ser el amo, ¿no? En la ideología gestionaria la gestión oficia de amo. Entonces creo que hay ahí unas cuestiones que a lo mejor con el tiempo, ¿no? Puestas a prueba, por decirlo así, porque cuando uno nace no le queda otra que tener confianza, ¿no? Ahora, no te queda otra. Y después te hace el sopetón del encontrón con el mundo, ¿no? ¿Cómo ir proponiendo, no grandes promesas, porque las grandes promesas están hechas para ser incumplidas, digamos, ¿no? El sentido de la promesa no es su cumplimiento, sino el modo en que se incumple, ¿no? Pero sí ir proponiendo superficies de apuntalamiento. Creo que las instituciones ahí, no tal como están ahora, digo, instituciones que recuperen no tanto la pregunta por el cómo, sino la pregunta acerca del por qué. ¿Por qué cuernos está esa institución y no otra? ¿Por qué ahí eso y no otra cosa? ¿Por qué eso y no nada? No sé si lo... Es un trabajo lentísimo. Es un trabajo de surcidores. Ustedes saben, los surcidores eran maravillosos, ¿no? Y todos tenemos surcidos. Algunos de esos que antiguamente prometían y cumplían de surcidos invisibles. Pero sabíamos que la fibra que había sido usada para reparar el tejido era casi, hacía creer que, pero el cuerpo sabía que no. Me estaba acordando ahora que digo el cuerpo sabía que no, hay una rabina, un rabino, en realidad ella es una mujer, pero insiste en que su función es la de rabino, se llama Delphine Orvillier, y que en un libro maravilloso, que se llama Iñapadaya, dice, uno no reacciona frente al estrés y podríamos decir frente a la angustia, Benjamín, de la misma manera si uno pasó por ciertos traumas que si uno no pasó. Y entonces agrega, si en tu familia alguien pasó por un campo de concentración, ¿no? No importa que no te lo hayan contado, no importa que nunca te hayan hablado de ello, no vas a reaccionar igual. No es algo que esté en el ADN, dice Delphine Orvillier, es tu cuerpo el que recuerda, ¿no? Y esa cuestión del cuerpo me lleva a pensar algo que había aparecido por ahí, que es respecto a los paradigmas. Los paradigmas están hechos para cambiarse, digamos, ningún paradigma tuvo nunca carácter de eternidad. La Tierra fue plana hasta que fue redonda, hasta que llegan los terraplanistas ahora que quieren aplanarlo otra vez, así como si fuéramos cucarachas, ¿no? Pero quiero decir, la cuestión es que, como diría Ansied, uno necesita un continente para pensar. La pregunta es cómo hacer para que un continente para pensar no se transforme en un cerco cognitivo. Necesitamos instituciones para pensar. ¿Cómo hacer para que la institución para pensar no devenga un cerco cognitivo? ¿A qué fundamentalismo debemos renunciar? ¿A qué atrincheramiento identitario debemos renunciar? ¿Cuán políglotas, ¿no? O cuánto, a lo de Derrida, cuánta deconstrucción, es decir, cuánto más de una lengua tenemos que poner en juego para eso. Y es un trabajo, y yo sé que la decisión, la voluntad sobre todo no es un concepto muy psicoanalítico, y no se trata de ser voluntarista, pero tampoco sin decisión se sale de esto. No quiero decir que hay que lograr una fórmula de compromiso, porque no es que tenemos que volvernos de voluntaristas, pero sin un poco de voluntad vamos a seguir totalmente estaqueados, ¿no?
Así que, no sé qué decirles. Es precioso charlar con ustedes, precioso, precioso. Y me quedo pensando en muchas cosas. Así, ahí dice Gabriela, se necesitan muchas horas más, porque Gabriela escribió algo que no leí. Aquí se ríe. Sí. Perfecto, gracias Gabriela. Bueno, ya se fue, le agradecen de mi parte. Bueno, ¿algún comentario, pregunta, observación, inquietud, etcétera? Ya nos quedan unos pocos minutitos. Yo creo que si no hay más comentarios, podemos agradecerle nuevamente a Graciela y a Facundo. Agradecer también a ver que llega un mensaje más. Gracias, gracias. Yo les quiero agradecer, y creo que Gracias, Paco también, hablo en nombre de los dos, la recepción para nuestra extranjería, la calidad de la escucha y la pertinencia de las intervenciones que nos dejan también a la cabeza trabajando. Tenemos ahí a Roy Graciela que tiene un comentario. En realidad pasó el mensaje más bien. Pusieron acá, pero se les fue un mensaje directo, entonces no lo vieron. Kupuri pregunta sobre todo a Facundo que si sería posible tener el mapa o resumen que hiciste sobre lo que compartió Graciela. Sí, con mucho gusto lo socializamos y también algunas ideas que lo mutualizamos y cuestiones que nos quedamos pensando a partir de la pregunta también de Benjamín, ¿no? Sobre la angustia y la cuestión de lo epocal y el pasaje, y estas cuestiones que me parece que, bueno, ¿puedo decir una cosita solamente sobre eso? Me parece que habría que distinguir entre la cuestión de la angustia y la cuestión del miedo, ¿no? Que vos trajiste, porque comparto lo que él está planteando respecto, perdón, la estoy mirando a Graciela acá. Sí, no, estamos acá Estamos conversando, ¿no? Pero digo, me parece interesante esto que él trae para seguir pensando, si efectivamente la angustia puede ser pasaje y quizás estos tiempos, como dijo Paula, de desacople del aquí y ahora que no permitan pensar algo, no van a permitir, como él está sosteniendo, me parece, un pensamiento posible en cuanto a eso, digamos, actualiza el desamparo, digamos, uno queda, digamos, en una angustia paralizante, que me parece que no es precisamente la cuestión de seguir sosteniendo el miedo, en todo caso, como posibilidad para que un objeto sea identificado, porque eso es lo propio del miedo, y continuemos entonces en ese movimiento de pensar, aunque estemos temblando, que no sería lo que él, me parece muy bien, está trayendo respecto a esa angustia y se pregunta, bueno, si es pasaje. Luego, una angustia, dice epocal, y uno podría pensar, una angustia no es otra cosa más que epocal. Quizás hay un equívoco ahí respecto de, ¿no? Algo que se intenta como poner propio de esta época. Pero la angustia siempre es epocal, estamos hablando de un desamparo muy originario. Y finalmente... En este sentido, perdóname, es epocal en el sentido de arcaico y originario. Perdón, yo lo tengo acá enfrente, entonces no quiero decir que la angustia es siempre una reactualización. La angustia epocal del hoy, por ponerle fecha, hora y qué sé yo, tiene una parte sustantiva, me parece a mí, no sé, de una reactualización de una angustia de larga data, ¿no? Quizás sea justamente algo que tiene que ver con la posible angustia, porque sobre ciertos tiempos de la vida solo podemos tener hipótesis ficcionales, ¿no? En las que el pasaje de lo húmedo a lo seco nos obligó a respirar. Y en estos tiempos donde si algo hay que desconfiar es del aire que se respira, ¿no? La cuestión de la angustia no puede sino tomar una dimensión bastante particular. Pero comparto con Facundo que, nada, nos lanzaste ahí un... Ahora me voy a estudiar de nuevo todo esto para poder decir. Gracias, Facu. Por favor, ¿cerrar? Pregunta Cintia, ¿la intensificación de la angustia podría ser?
en el mismo coloquio de junio de la imaginación crítica, de donde surgió este ciclo de conferencias que añade al título Del impasse al pasaje, Raúl Antelo de alguna manera le atribuía a la lectura, al saber, cargado psicoanalíticamente, y al psicoanálisis como un saber no solo acerca del inconsciente, sino además acerca del deseo que rige el inconsciente, decía que allí hay una posibilidad de alternativa a la angustia, ¿no? Es decir, como que la conferencia de Raúl Antelo y la conferencia de Gareth Williams dialogan, ¿no? Y creo que uno se va por el terreno filosófico y el otro se va por el terreno filológico, ¿no? Por una nueva filología como práctica de lectura y de saber. Estoy viendo ahí una pregunta, ¿nos pueden recomendar algo para leer sobre la sublimación? Le hacemos llegar, pero cualquiera, Eleonora, Benjamín podrían también hacer esta lista, no nos necesitan a nosotros, pero compartimos las lecturas que venimos haciendo sin problemas, se las mandamos a Eleonora, pero ellos pueden, por supuesto, orientar eso sin problema. Gracias, Graciela. No, por favor, escuchen, mil gracias, ha sido, no sé, un estrés terrible. Me he muerto de miedo desde hace varios días. Les agradezco la amabilidad con la que me trataron, la cortesía que ejercieron al modo de tomar la palabra, de preguntar, incluso de plantear algunas dudas acerca de algunas cosas. Así que muchísimas gracias por la calidez y la calidad de la presencia. Si estuviéramos ahí, yo les diría, por favor, vayamos a tomar un café, necesito tomar un café con ustedes. Queda pendiente un café para cuando ustedes vengan o alguna vez nos encontremos. Gracias, Paco, por favor. Gracias. Un saludo, gracias. Un saludo. Gracias. Gracias.